hierro-carbono. Este diagrama muestra el comportamiento térmico de los materiales ferrosos. Entendiendo por material ferroso al acero y a la fundición. Ambos son materiales ferrosos. La diferencia es que el acero alcanza hasta un 2.0, 2.1% de carbono, digamos aquí, y sobre el 2% de carbono va a hacer una fundición, ¿ya? Es decir, si nosotros marcáramos, si ustedes siguen aquí el mouse, si ustedes siguen el mouse, tendríamos que decir entonces que el acero pasa por ese vértice que está ahí, ese es el límite, de ahí para acá no hay acero, pero uno lo representa acá. ¿Por qué? Porque en este caso, que esta es una materia que creo que es para la segunda o tercera prueba, aquí en este punto la austenita es, digamos, el microconstituyente clave para la formación de los microconstituyentes del acero, que están en función a la ferrita, a la cementita. La alfa es ferrita, el Fe3C es ferrita, aquí está la ledeburita, la perlita, etcétera, etcétera. Entonces el acero llega, usted hace una línea que pase por ese punto y llega acá abajo. Todo esto es acero. ¿Ya? Aquí tengo un 0% de carbono. A medida que aumento el carbono, ¿cierto? El material se va haciendo más resistente, pero más frágil. Los aceros con bajo contenido de carbono son materiales maleables, dúctiles, son blandos, ¿ya? Tienen propiedades elásticas, etcétera. Los materiales con alto contenido de carbono son materiales que son extremadamente frágiles, no soportan impactos, comportamiento térmico, dilataciones bajo, etcétera. Para que usted se haga una idea, los bloques de los automóviles aproximadamente se consideran como una fundición gris. Está más o menos por aquí, entre un 3,2, 3,3 aproximadamente, por ahí se maneja. Y si usted sabe, los bloques de los autos, todos hemos tenido el momento de estar en contacto con uno, verlo y todo. La granulometría, ¿cierto? Si usted lo golpea se va a fracturar inmediatamente. El bloque es resistente, pero es frágil, significa que si lo golpea se rompe. Entonces, a diferencia del acero, el acero igual hay un acero considerado hasta el 25% carbono como un acero de bajo contenido de carbono, entre un 25 y un 60, un acero intermedio carbono, entre un 60 y un 2% es un acero de alto contenido de carbono. Estos aceros de alto contenido de carbono presentan algunas propiedades, no tienen propiedad elástica, tienen más propiedades plásticas, se rompen, ¿cierto?, con impacto, etcétera. En cambio acá son más elásticos, más plásticos. Hay toda una historia aquí que la vamos a ver cuando corresponda, pero yo como quiero ver la solidificación ahora, eh, simplemente les estoy mostrando que esta tabla, ¿cierto?, que habla de los hierros, de los aceros al carbono, ¿cierto? Está en función a un eje que es temperatura y un eje que es porcentaje de carbono. Después lo vamos a analizar en detalle, pero yo en estos momentos lo que quiero analizar aquí es el concepto de solidificación, ¿ya? Entendiendo, entendiendo la solidificación como un proceso, ¿cierto? Donde hay un cambio de estado, un cambio de, digamos, de líquido, pasa a estado sólido. Esa es la solidificación. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, voy a capturar una imagen aquí, nuevo, porque me gusta rayar y yo necesito rayar, así que vamos a rayar aquí, ahí. Usted está viendo ese diagrama, ahí está. Entonces, como les decía, yo les voy a marcar aquí en el proceso esta es teoría, después vemos detalles más y cosas más. Entonces voy a marcar aquí primero. Oh, que me cuesta hacer las líneas. Ya, aquí tengo acero. Todo esto desde aquí, del 0,008% de carbono hasta el 2,1
Estos son aceros. Y desde el 2,1 hasta el 6,67 son fundiciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esta historia? Esta historia es la siguiente. Mire usted lo siguiente. Nosotros tenemos que decir que el acero funde aproximadamente en este punto cuando tiene un contenido de carbono de un 8 milésimas porcentuales. Profe, ¿Ya? perdón, es que justo cuando lo dijo se me cortó el audio, porque la primera línea es de la que está en el 2 dice fundiciones de acero, ¿cierto? Tiene que ver con el acero. No, Y lo la, que dije, no, que no, no, lo que dije es que desde aquí hasta ahí son aceros. Y desde aquí hasta ahí son fundiciones. ya, eso, que justo se me cortó el audio Ya, en ese momento. ya. Gracias. El acero, cuando tiene su concentración más baja de carbono, ya se considera como puro. No hay, en los estudios han indicado que no hay una concentración más baja que el 8 milésimas de carbono. Ya, el acero funde aquí a los 1536, 1537 grados centígrados. Significa que este es el punto de fundición, ¿ya? Es decir, aquí, toda esta parte que está acá arriba, la que estoy achurando aquí, todo esto, tanto para el acero y para acá, para la fundición, todo esto es líquido. Acuérdense que estamos hablando de un concepto que se llama solidificación. Y en termodinámica la solidificación consistía en pasar desde el estado líquido al sólido. ¿Ya? Esa es la solidificación. En el caso del acero, ese paso... recuerden nosotros que estamos estudiando esto. Aquí tengo los 0 grados, aquí tengo el líquido, digamos que el líquido puede ser H2O, y acá tengo el sólido. Este sólido puede ser el hielo. Y para la presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, entonces se produce el cambio de hielo a líquido o de líquido a hielo, ¿ya? Entonces, hacia acá es solidificación. Es la formación del sólido. Es un proceso ¿cierto? De formación de sólido. Bueno, en este proceso de formación que hay, nosotros aquí vamos a distinguir, en este análisis, vamos a distinguir, por ejemplo, que dice gamma más L. L representa el líquido y gamma es la austenita. Gamma es austenita. Significa entonces que en esta región que está aquí, en esa, yo tengo dos componentes. Uno de ellos es líquido y el otro de ellos es sólido. El líquido cuando solidifica o empieza a solidificar se transforma en austenita. Aquí este es el límite que está aquí, es el límite que se llama límite solidus. Significa que en este límite, cuando ha ido bajando la temperatura, por efecto de esto, ¿cierto? Cuando va bajando la temperatura, aquí comienza la solidificación y aquí termina, digamos, la solidificación y lo que tengo acá en la austenita es completamente sólida y es pura. Es teoría, esto es teoría. Entonces, acá tengo una región bifásica, acá tengo una región monofásica y acá ya tengo región bifásica y tengo dos elementos, bifásico, bifásico, bifásico y en esta línea que está aquí tengo una monofásica porque ahí tengo la eutectoide donde solamente tengo presencia de perlita. Entonces, la solidificación como concepto es un proceso donde se convierte el líquido en sólido. Y esto se origina en función
en función de la temperatura y en función de la presión. Y eso tiene que quedar claro. ¿Ya? Digamos, en la solidificación se comienza un proceso que se llama cristalización. Y acuérdense que la cristalización tiene que ver con las celdas unitarias o las celdas cristalinas. Se empieza a la formación de la estructura. Entonces, lo importante aquí es que nosotros entendamos que este proceso de cristalización va a depender de la temperatura y de la presión. ¿Ya? Existen numerosas reglas Profe, para poder... ¿Ya? ¿qué significa alfa Alfa es la ferrita. y teta? Alfa ferrita. El Fe3C es la cementita. ¿Y dónde está teta aquí? Arriba en el triángulo chiquitito, al lado de 1400. Hay austenita y un... Ah, No, aquí. Eso es una cosa así. Ese es hierro. Este es hierro. Alfa, beta, gamma. Ese es hierro delta. ya. ¿Ya? Este es ferrita alfa. Aquí nosotros tenemos la ferrita de dos maneras. Recuerden que cuando vimos las estructuras cristalinas habían elementos que tenían dos tipos de estructura cristalina. En el caso del hierro, si nosotros mirábamos la tabla periódica, el hierro aparecía con una estructura BCC y con una estructura FCC, y hablábamos de la alotropía. Entonces, alotropía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la alotropía? Significa que solamente por efecto del incremento de temperatura se produce un cambio en la estructura cristalina del material. ¿Ya? Entonces el material cambia, digamos, se me pierde voy a buscar una pila. El material cambia de BCC a FCC. Entonces aquí a los 700, hasta aquí tengo hierro alfa. Entre los 900 y los 800 tengo hierro beta. Entre los 900 y los 1400 tengo hierro gamma. Y entre los 1400 y los 1536 tengo hierro delta. Ese es el efecto de la temperatura. Ahora el alfa, beta, gamma, delta eh, cambia simplemente, o sea, como dije, no hay cambios de composición, simplemente cambia la estructura por la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada material pone ciertas resistencias a los cambios. Nosotros estamos puntualmente hoy día, vamos a hablar de la solidificación. Esta es mi solidificación. Cuando el material en estado líquido, ¿cierto?, empieza a tomar una textura más rígida, de tal forma de que llega a formar un sólido rígido. Esa es la solidificación. Pero no es instantáneo, es decir, esto no ocurre así de manera violenta, ahora es sólido, digamos, ahora es líquido y inmediatamente es sólido, sino que esto va ocurriendo, es decir, en este límite de arriba se llama límite liquidus y este límite de abajo se llama límite solidus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? A medida que se va enfriando, va bajando la temperatura, las moléculas líquidas, ¿cierto?, se van solidificando. ¿Qué es lo que significa eso? Que empieza la formación de embriones. Se van generando embriones y estos embriones empiezan a proliferar, es decir, empiezan a generar núcleos. Y los núcleos comienzan, al proliferar los embriones, se forman los núcleos y comienza lo que se llama la nucleación, dando origen a la formación de los granos de todas las estructuras que existen, ¿cierto? Los que están constituidos de átomos. Entonces, estos granos tienen una cierta dimensión, un cierto tamaño, ¿ya? O sea, estoy hablando del proceso de solidificación.
ya llega este tamaño, por ejemplo, ya se empieza a establecer en estado sólido ya, simplemente por efecto de la temperatura y lo que da la formación de los diferentes tipos de hierro que existen. Entonces, estos granos que ustedes ven aquí, hoy van a tener que esperar porque voy a tener que buscar una... Me dan un minuto, voy a buscar una batería porque se me apaga el mouse. Un minuto. Ya, ahí conversemos mientras desarmo el lápiz de la pizarra. Esa es la que está fallando, la batería del lápiz. A ver si funciona esto. Como en todas las cosas, la nucleación, bueno, en general se produce así. Entonces, en el fondo es por un cambio de temperatura, es decir, la nucleación o la solidificación depende fundamentalmente de la presión y de la temperatura, como les decía. Entonces, aquí hay que acordarse de lo siguiente, a ver si estamos bien ahora, me parece que sí. Si estamos al nivel del mar, si estamos al nivel del mar, nosotros tenemos aquí la presión de una atmósfera. ¿Ya? A medida que vamos desplazándonos verticalmente hacia arriba, ¿cierto? Va disminuyendo la presión cada 400 metros de altura, la presión disminuye en un milímetro de mercurio. Significa que si aquí al nivel del mar yo tengo 760 milímetros de mercurio, significa que a los 400 metros en este punto ya voy a tener 759 milímetros de mercurio. Al disminuir la presión, estos cambios de estado se van modificando, porque al tener menos presión existe menos cohesión molecular. Al existir, significa entonces que las moléculas no están tan fuertemente arraigadas, por lo tanto no necesitan tanta energía térmica para poder cambiarlas de estado, desde el punto de vista de la evaporación, ¿cierto? En los 100 grados centígrados, ¿cierto? Estos valores que ustedes ven aquí de los 0 y de los 100 solamente se dan para la presión de una atmósfera y para la temperatura ambiente, ¿ya? Pero a medida que si yo cambio, ¿cierto?, la presión, inmediatamente voy a tener cambios en las temperaturas de los cambios de fase o los cambios de estado. Por lo tanto, y más encima, este estudio que está aquí, esto se presenta para el caso de un elemento que es agua, y se usa el agua porque es un elemento más familiar, es un compuesto familiar, porque, o sea, es algo que estamos todo el día en contacto con él. Por lo tanto, nos interesa conocer esas características, ¿ya? Profe, eso era como lo que explicaba usted de que... ¿Cómo? Se le fue la llamada. ya. No, eso era como lo que explicaba usted el semestre pasado, que por ejemplo el agua a diferente altura tendía a hervir a una temperatura diferente. Correcto, porque hay menos presión. Entonces, obviamente, si contra más alto, el cambio o sea, va a hervir a menos temperatura. Ahora, en este caso, nosotros decimos que a los 100 grados está hirviendo cuando tengo una temperatura, o sea, cuando tengo una presión de una atmósfera. ¿Ya? Es el efecto que yo estoy explicando para el agua aquí, ¿ya? Es exactamente lo mismo, solamente que cambian los parámetros ahora, ¿ya? Porque aquí yo estoy hablando en el caso de un material, estoy usando como ejemplo de solidificación
Estoy usando nada más que un ejemplo en el caso del hierro. En el caso del acero, ¿cierto? El acero, como habíamos dicho, el acero es hierro más carbono, ¿ya? Y la fundición, este es una C, no una Z, una C. Y la fundición es hierro más carbono. La única diferencia está en el porcentaje de carbono, que en el caso de la fundición el carbono tiene que estar sobre el 2%. En el caso del hierro tiene que estar bajo el 2% hasta un 0,8%. Pero ambos están constituidos, los componentes primarios en el hierro y más carbono, ¿ya? Entonces, es claro, sus puntos, por ejemplo, fíjense ustedes que la solidificación aquí, generando para condiciones normales de trabajo, la solidificación se produce a los 1537 grados. Condiciones normales de trabajo, estamos hablando para la presión de una atmósfera y una temperatura de 20 grados centígrados. Es decir, esta tabla que está aquí está hecha también para condiciones normales, pero como es un elemento, digamos, metálico, ¿cierto? Obviamente va a responder distinto a como responde el agua, no se produce a las mismas temperaturas. Lo que se da aquí a los 0 grados para el agua, acá se da a los 1537, dependiendo del porcentaje de carbono, aquí empieza a bajar, ¿cierto? Habría que ver cuánto nos da ahí, dependiendo del porcentaje de carbono empieza a bajar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero el punto más bajo de solidificación sería entonces este punto a los 1148 grados. ¿Mm? Entonces, la solidificación en el fondo es eso, es la formación de granos, es la formación de núcleos. Ya, me dan un minuto, por favor, un minuto cortito. Eso es lo de estar haciendo clases de la casa. Ya, disculpen que con unas complicaciones técnicas, domésticas. Ya, entonces eso. Ahora, nosotros aquí en la etapa de solidificación, como les decía, en esta parte que está aquí, tengo una región bifásica porque tengo líquido y tengo austenita, ¿ya? En esta zona de acá, en este cuadro aquí que se ve ahí, tengo solamente presencia de austenita, ¿ya? No, entonces esto es monofásico. Esto bifásico nosotros lo evaluamos mediante la regla de la palanca. Es decir, yo aquí determino en esta zona cuánto líquido hay y cuánto sólido hay para una determinada concentración de carbono. Entonces yo lo que hago esa es la materia, digamos, de la próxima semana. Lo que yo hago aquí es determinar una concentración de carbono. Por ejemplo, si yo tuviese aquí, en esta línea justamente se establece un 0,86% de carbono. Entonces, si yo sigo hacia arriba y podría decir cuál es la concentración de carbono, o sea, cuál es la concentración de austenita y de líquido para un 0,86% de carbono y una temperatura de 1400 grados. Entonces yo hago esa evaluación y aplico una regla y determino entonces lo que es el porcentaje de uno y de otro. Ahora, si yo tengo de austenita tengo un 40%, significa que tengo un 60% de líquido, ¿ya? O sea, en el fondo es austenita y líquido, pero el líquido también es un estado, por lo tanto igual tiene presencia de austenita, pero está en estado líquido nomás, ¿ya?
Un minuto, por favor. Entonces, aquí, vamos aquí. Voy a correr un poquito la imagen. Digamos que para el caso de los metales, cualquier consulta ahí me la van haciendo. Para los metales, en general, la solidificación tiene varias etapas. ¿Ya? Entonces, tenemos la formación de los núcleos. ¿Cómo se formaban los núcleos? Ya este proceso se le llama nucleación. ¿Cómo se formaban los núcleos? ¿Se acuerdan que les dije? Crecimiento del núcleo. Los embriones. A partir de los embriones se forman los núcleos. Crecimiento del núcleo. Hasta aquí, como les decía, dando origen a la formación de ¿qué? De los cristales. Cristales, cristalino, se refiere a eso, las estructuras, ¿ya? Y después viene la formación de los granos, ¿ya? Y por último, la estructura granular. Entonces, esas son las etapas. Es como el crecimiento de un niño. Para la formación de los núcleos, que se genera, ¿dónde se generan los núcleos? Se generan aquí. Aquí se genera la parte de los embriones. Digamos que están esperando formarse los embriones. Si se genera una zona de difusión, esa la evaluamos mediante FIC, y se forman los embriones. Estos embriones se empiezan a agrupar, lo que decía, se agrupan, ¿ya? Y los embriones no todos proliferan, o sea, no todos dan origen a la nucleación o a la formación de núcleos. Hay embriones que quedan inertes, que se quedan ahí y que después lo vamos a ver también, pasan a ser los defectos los defectos que presentan los materiales metálicos, ¿ya? Entonces, eh, con esto quiero decir que todos los materiales, no hay ningún material que sea perfecto. Los materiales tienen muchas imperfecciones que también las vamos a tener que determinar. Simplemente con esto decimos que los materiales, al tener estas imperfecciones, nos obligan a hacer ciertos tipos de ensayo para poder evaluar cuál es su resistencia, cuál es su elasticidad, cuál es su fluencia, etcétera. ¿Ya? Porque son bastantes, cientos de miles de embriones, de millones de embriones que se quedan ahí y no dan origen a nada, pero igual forman parte de esta matriz granular. Entonces, la formación del núcleo comienza, como le decía, en el estado líquido con la formación de estos embriones. Estos embriones empiezan a crecer, algunos van creciendo,
Los que no, y forman los núcleos. Los que no crecen quedan como embriones y son defectos. Después que crece, dice la formación de núcleo, que se llama proceso de nucleación. Nucleación. Aquí hay un problema. ¿Ya? Después viene el crecimiento del núcleo. Comienza a crecer. Entonces ahí están los embriones y ahí están los núcleos creciendo. Y alcanzando una determinada tamaño que está en función a la temperatura, ¿cierto? Y a la velocidad de enfriamiento. Se forman los granos. Y aquí sí hay un grano. ¿Ya? Y acá se formó otro grano. Y aquí se formó otro grano. Y aquí se formó otro grano. Porque son muchos átomos. Son muchos embriones. ¿Ya? Y esto da origen a lo que es la estructura granular. La formación de granos da origen a la formación de los límites granulares. A esto. ¿Ya? Y dentro de eso, como decía, están los granos. Cuando se juntan muchos granos, dan origen a la estructura granular que después termina siendo la materia. ¿Cierto? Una barra de acero, una barra de aluminio, cobre, lo que sea. Este diagrama que está aquí solamente está hecho para el hierro y para el carbono. Cada elemento tiene su diagrama. ¿Cierto? El cromo, el níquel, el tungsteno. Cada uno de ellos tiene su propio diagrama porque los puntos y las de fusión son diferentes. Acuérdense que hablábamos de la electronegatividad es diferente, sus puntos de cohesión son diferentes, etcétera. Las propiedades son completamente diferentes. ¿Ya? ¿Qué más tengo que agregar a esto? Ya, no sé, ya lo dije todo ya. Ya. No es que me tengo que ir guiando con... Entonces, del punto de vista de la nucleación, podemos distinguir dos tipos de nucleación. Tenemos una nucleación que se considera como heterogénea. Yo después le subo el material, si esto está todo, lo tengo todo ya listo. Nucleación heterogénea, homogénea, partamos con la homogénea. Con la homogénea. Y la nucleación heterogénea. ¿Cuándo hablamos de algo homogéneo? ¿Ya? ¿Cuándo se habla de homogéneo? ¿Es de un solo elemento en este caso? Sí. ¿Involucra solo una cosa? Es decir, homogéneo es cuando tú no puedes distinguir un elemento de otro. Eso mismo. Cuando se forma una mezcla de algo, ¿cierto? Y no puedes distinguir uno de otro, eso es homogéneo. En este caso, digamos, la nucleación homogénea es la más simple de todas, ¿ya? Es el caso más simple de nucleación.
¿ya? Y se da en el líquido fundido. Se da en el líquido fundido. ¿Mm? Cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos para formar los núcleos. ¿Ya? En el caso de la nucleación heterogénea, en la heterogénea, chuta, no tengo más espacio para escribir, no tengo que sacar otra página. En la nucleación heterogénea, ¿cierto? Se da por, como lo notamos aquí, se da por un líquido en un recipiente donde se adquieren donde se adquieren impurezas. Impurezas u otros elementos estructurales. Fíjense bien, yo les voy a explicar lo siguiente. Cuando la velocidad de enfriamiento es gradual, controlada, se habla entonces que vamos a tener una nucleación simple, ¿ya? Pero esto es complejo porque esa velocidad de enfriamiento también depende del tipo o de la concentración de carbono, ¿ya? Porque el carbono tiene un comportamiento significativo, porque le da las propiedades al material. Digamos que la nucleación homogénea es la que se da en menos cantidad. Estamos más expuestos a tener una nucleación heterogénea porque aquí lo que tenemos es la formación de impurezas. Y esta formación de impurezas se originan por la velocidad de enfriamiento, que son más rápidas que la velocidad de enfriamiento de la homogénea. Por lo tanto, en estas impurezas, los embriones no pueden, como no proliferan, quedan ahí. Entonces ahora yo miro, si ustedes se fijan, aquí lo que yo dibujé, hay unos puntitos más pequeños, digamos, están haciendo la representación de los embriones y los puntos más grandes son los núcleos. Entonces yo percibo aquí puntos finos y puntos gruesos, significa que eso es heterogéneo, ¿ya? Es decir, que tengo un material susceptible a la formación de embriones, o sea, a la formación de embriones que no proliferan, es decir, que quedan tal cual. Esas son las impurezas. Por lo tanto, es mucho más difícil conseguir digamos, una nucleación heterogénea. Lo que yo quiero mostrarles ahora es una siguiente imagen. A ver si la puedo pillar aquí. La imagen es entonces cómo se visualiza eh, cómo se visualiza diagrama hierro-carbono. Eh, mm, austenita.
microscopio. Austenita, imágenes. Ya, aquí está, por ejemplo, la austenita. Ya, aquí está amplificado con un... Aquí parece que indica... no se alcanza a apreciar. Pero obviamente este es un microscopio súper poderoso. Entonces tenemos diferentes resoluciones de la austenita. Recuerda que la austenita pura es una austenita sólida, ¿ya? Y la austenita es el componente fundamental para la formación de la perlita, de la cementita y todos esos elementos. Entonces, lo que quiero que usted aproveche de ver son los granos. Fíjese que hay aquí diferentes tamaños de grano. Aquí hay un grano, ese que estoy marcando ahí, ese tiene un grano, una contextura bastante significativa en comparación al resto, es como uno de los grandes, y tiene unos puntitos, y esos puntitos podría representar una de las cosas, no solamente, podría ser un ejemplo de representar embriones que no han proliferado. Estamos hablando que aquí estamos a una temperatura superior a los 1000 grados centígrados. ¿Qué es lo que explica, por ejemplo, de que tenga ese grano grande y ese grano pequeño, que también podría existir una menor concentración de impurezas dentro de una estructura granular? Y también, ¿qué es lo que implica eso? Al tener una menor concentración de impurezas o de embriones que no han proliferado, es que voy a tener una estructura más homogénea y que me va a mejorar sustancialmente las propiedades del material, porque en ese punto no se van a concentrar las tensiones después de un esfuerzo. Cuando nosotros hablamos de concentración de tensiones, lo explico así. Un cilindro de gas tiene que ser cilíndrico porque la presión, que es fuerza partido por área, la fuerza que actúa sobre la pared debe ser perpendicular. Al ser cilíndrico, la presión se distribuye uniformemente en todo el interior del recipiente. Eso hace entonces que el recipiente soporte esa presión. Al ser un recipiente no cilíndrico, sino, digamos, un cubo y usted pone gas, las cargas se van a concentrar siempre en las aristas, no en las paredes. Por lo tanto, si se concentran todas las cargas en una arista, la probabilidad de que falle por sobrepresión o por sobreconcentración de carga va a ser bastante más, digamos, existente, va a ser mucho más, se va a dar con mucho mejor forma. Por eso que los cilindros son cilíndricos, por la distribución de carga. En este caso, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando el grano se presenta más pequeño, es porque ha sido un grano con una formación mucho, digamos, mejor, donde no tiene embriones, digamos, que están marcando defectos. Y esto, ¿por qué lo estamos estudiando? Porque la solidificación y todas las etapas que involucra nos llevan a definir las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, ¿en qué sentido? Nosotros cuando veamos el diagrama de esfuerzo de formación y analicemos las propiedades, vamos a hablar de que los materiales pueden ser elásticos, plásticos, maleables, dúctiles, frágiles, resistentes, duros, etc. Y eso va a depender de cómo se fue constituyendo el grano, cómo fue la distribución granular, eh, cómo se dio esta formación. Entonces, aquí nosotros podemos tener diferentes, digamos, situaciones. Y vamos a ver más adelante, no sé creo que en esta asignatura, vamos a ver más adelante el efecto que tiene el tamaño del grano. Los granos pequeños nos dan una superficie o un material con mayores propiedades elásticas. Un grano grande, el material es más rígido. Entonces, si yo miro esta estructura, inmediatamente tengo que asumir que la austenita, para las condiciones que ha sido, digamos, estudiada, es completamente heterogénea. Aquí tengo una estructura heterogénea, una nucleación heterogénea, ¿ya? Recuerden, la nucleación homogénea es mucho más difícil, es mucho más difícil que se dé. No es tan fácil como la heterogénea, ¿ya? Pero una forma, los estudios indican que controlando la velocidad de enfriamiento, yo puedo reducir sustancialmente la formación de defectos en los materiales.
pero tengo esa propiedad está condicionada, es decir, está condicionada por la temperatura, está condicionada por la concentración de carbono, ¿ya? Es todo un conjunto de situaciones. No sé si hay alguna consulta. Aquí vemos, bueno, ahí está. Profe, ¿Ya? por ejemplo, o sea, al enfriar más rápido un material, tendría como más impurezas, por decirlo así. Al enfriarlo más rápido va a presentar en las mismas condiciones de temperatura y porcentaje de carbono. Si tú lo enfrías más rápido, vas a tener, claro, la tendencia es a presentar mayor cantidad de defectos. De defecto. Profe, porque por ejemplo yo he visto a algunas personas que trabajan como en herrería o que fabrican como, por ejemplo, cuchillos o cosas así, que Herradura. herraduras calientan el fierro, por decirlo así, o el acero, y lo golpean para darle molde y los enfrían en agua, como Correcto. para que se enfríe más rápido. Mira, bueno, eso tiene varias consecuencias. Lo primero, el hecho de calentar es que calentar lo van a calentar a esta temperatura que estábamos viendo aquí. Lo van a llevar a esta condición de aquí, austenita. ¿Ya? Ya, ¿Por qué se lleva a esta condición? Porque la verdad es que la austenita tiene una característica que es permeable, a diferencia de este el hierro gamma, es austenita. Aquí está el hierro gamma austenita. La diferencia es que la estructura es una estructura FCC y la estructura FCC es permeable, a diferencia de la BCC que es impermeable, que se da desde los 0 hasta los 900 y sobre los 1400 aproximadamente. Entonces se calienta porque eh, el grano y la estructura, al ser permeables, eh, podemos llevarlo a la formación de lo que se llama, otro microconstituyente que no lo he nombrado, es la formación de la martensita. Entonces se calienta, debilitan los enlaces. Al debilitar los enlaces, yo le doy forma al material mediante los golpes. El golpe me ayuda a controlar el tamaño del grano y el enfriamiento rápido desde la temperatura de austenización hasta la temperatura ambiente da origen a la formación de la martensita. La martensita tiene una característica fundamental porque tiene una dureza Rodwell C entre 60 a 70 Rodwell C. Digamos que es una estructura extremadamente dura. Lo estoy comparando aproximadamente con lo que se llama una hoja de resorte de un sistema de suspensión de un vehículo. ¿Ya? Las camionetas traen esos paquetes de resorte. Esos paquetes de resorte están en un proceso de templado donde el material se puede deformar, pero tiene mucha resistencia, digamos, a mantener esa deformación. Tiene propiedades elásticas, hay una combinación bien particular. Para eso el material no debe tener menos del 0,5% de carbono. Entonces, como tú dices, al enfriar rápidamente hace que el material sea más duro. Si yo tomo la herradura, le doy la forma, ¿cierto? Porque se trabaja en la fragua, estado de incandescencia, después que yo le di la forma, lo enfrío violentamente y le entrego todo el aporte de la resistencia de material. O sea, le estoy entregando resistencia al material. Profe, ¿Ya? profe, pero en el ¿Ya? caso, por ejemplo, porque yo he visto también acá en una herrería que hay acá en Río Bueno, que también forjan en aceite, que el aceite enfría más lento el metal o no, porque así como mi compañero dijo, Sí, lo hacen mira, en agua, pero sí. también he visto que lo hacen con aceite, Lo entonces esa es hacen mi en duda. aceite, lo hacen en gas, lo hacen en cal. Es muy simple. Cuando yo enfrío la austenita rápidamente, se forma martensita. Cuando yo enfrío la austenita lentamente, como por ejemplo con el aceite, en arena, en ambiente controlado, se forma perlita o se forma ferrita. El enfriamiento lento, ferrita, el enfriamiento rápido, martensita. La diferencia es que la perlita es dúctil, maleable, es elástica, plástica, tiene todas las propiedades. Tú la puedes tomar y doblar como una barrita de estaño, la ferrita, así es el acero puro.
El acero puro tú lo puedes trabajar así. El problema es que no tiene ningún tipo de aplicación industrial. Solamente es para estudio. ¿Ya? El enfriamiento lento produce perlita, acero blando, blandísimo, muy blando. El enfriamiento rápido de la austenita produce martensita, aceros muy, muy duros. Entonces, ahí está la herradura. La herradura no me sirve blanda porque se va a pisar el caballo y se va a deformar. Le va a hacer doler los pies y al animal. ¿Y qué más? Bueno, todo lo que les estoy planteando ahora está todo conectado porque yo estaba mirando el descriptor. Nosotros hemos estado hablando de los enlaces, y los enlaces están en función a los átomos. Las estructuras cristalinas están en función a los átomos, ¿ya? Los defectos, ¿cierto? Los defectos, la nucleación, los núcleos están en función a la estructura atómica, la formación de los cristales. Eh, esto lo tenemos que ver. La solidificación es lo que estamos hablando. Ahí está la nucleación, el crecimiento, la difusión. Me faltaría hablar de la difusión de la siguiente forma. Cuando nosotros queremos mejorar, lo hago en un dibujito. Voy a cambiar imagen. No sé si esta se va a poder, no lo sé. Un minuto. Por definición, la difusión se define como el movimiento de la materia a través de la materia. La difusión, un ejemplo simple de difusión es cuando usted abre una botellita de perfume, la deja sobre una mesa, ¿cierto? Y este perfume se empieza, digamos, a difundir en la habitación. Esa es la difusión. Las moléculas de perfume en estado gaseoso se difunden a través de las moléculas de aire. Entonces, la difusión como concepto es el movimiento de la materia a través de la materia. Entonces, cuando nosotros tenemos, acuérdense que yo le hablaba de que la estructura FCC es permeable y se da aproximadamente entre los 900 y los 1400 grados centígrados. Entonces significa que al ser permeable me permite que en sus estructuras cristalinas puedan ingresar aquí en las redes, ¿cierto? Estas famosas redes Bravais. Aquí en la estructura donde están los átomos, ¿cierto? También hay defectos que los vamos a ver después. Entonces yo podría introducir, por el hecho de ser permeable, un átomo de otra naturaleza. Podría introducir átomos de otra naturaleza. En el caso de la cementita, por ejemplo, cementita dice que es Fe3C, es decir, que está constituida cada celda unitaria por un átomo de carbono y 3 átomos de hierro. Esto es cementita. Por lo tanto, cuando yo hablo de la difusión, la difusión la evaluamos mediante la ecuación de la ley de Fick, que yo les dije en su momento que existe la primera y la segunda ley. Me gustaría ver la segunda ley más que la primera, porque la segunda ley es magistral, la primera es un poquito anticuaya, es más fácil de, digamos, de entender. La segunda es más compleja porque hay que analizar una ecuación exponencial. En cambio, aquí hay que reemplazar datos de tiempo, de concentración y de velocidad en la ecuación y masa. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo, por ejemplo, como el que está aquí, y sobre él existen diferentes tipos de átomos de otra naturaleza, la difusión, ¿cierto?, me permite que estos átomos, por algún proceso termoquímico, un tratamiento termoquímico, tratamiento superficial, estos átomos puedan ingresar a la estructura cristalina y arraigarse en sus defectos, ¿cierto?, en alguna parte de la estructura, ¿ya? Esto no lo voy a nombrar ahora, pero después lo vamos a ver con más detalle. Estas estructuras cristalinas son así, ¿ya? Pero la estructura cristalina, esa es una estructura ideal, pero una real puede ser así. Una real puede ser así. Tiene defectos.
puede ser así, tienen defectos los reales. Entonces, a través de la difusión, estos átomos que están afuera se pueden ir reubicando en esas vacancias que están ahí. ¿Ya? Entonces, este átomo para llegar ahí tuvo que introducirse en estado gaseoso a través de la superficie del material y moverse a través de los átomos para llegar a esta posición. Entonces, ese movimiento, ¿cierto? El mismo que hace el perfume, las moléculas de perfume con las moléculas de aire, ese movimiento que hace aquí el material, ¿cierto? El acero o el material metálico, a eso se le llama difusión. Para eso las moléculas que difunden poseen una energía de activación, es decir, poseen un nivel de energía que se incrementa con la temperatura, por lo tanto los hace avanzar mucho más hacia el interior. En conceptos reales, los cálculos mediante la segunda y la primera ley de Fick, por ejemplo, para generar un proceso de difusión o un tratamiento superficial o termoquímico, uno, por ejemplo, si yo quiero cementar una pieza para reducir la abrasividad e incrementar la resistencia al desgaste, yo una pieza, por ejemplo, puedo exponerla 9 horas a un ambiente saturado en cementita, y la cementita podría penetrar, ¿cierto?, desde la superficie o difundirse de la superficie hacia el interior, no sé, 5 centésimas de milímetro. 9 horas de exposición a un ambiente rico en cementita, Fe3C, Fe3C, y ocurre que eso es lo que ha difundido. Los engranajes se endurecen superficialmente, porque, y se hace estos tratamientos de difusión. ¿Por qué razón? Porque como el engranaje, aquí está el diente del engranaje, ahí está el diente del engranaje, este engranaje engrana con otro engranaje, porque es un engranaje, no sé qué dije. Entonces, en estas zonas de contacto, aquí, en estas zonas de contacto, en esta zona ahí, si el material no tiene dureza, obviamente se va a desgastar rápidamente. Entonces se aplica la difusión y se le entrega una dureza superficial. Eso hace entonces que sea más duro. Es más duro en la superficie que en el interior. ¿Ya? Y eso es difusión. Ahí lo vamos a mejorar más. Y eso hasta hoy día, pues chicos. Ahora, no sé si hay alguna consulta. ¿A cuánto estamos hoy día? A 3. A 3, profe. Ya, vamos a pasar lista. Y nos vemos entonces. Aquí ya son las 1:05, sí. Tengo clase después. Ya, Catalina Alarcón. David Cárcamo. Oscar de la Rosa, lo vi. Jorge Presente. Fuentealba. Fuentealba, Jorge. Presente, profe. Matías García. Pedro Ormazábal, parece que lo vi igual. Cristian Martínez, también lo vi. Diego Montes, no sé. Pedro Presente, Morales. profe. Pedro Morales. Eco Jonathan. Nicolás Pineda. Sergio Pineda. Presente, profe. Bastián Pino. David Reinao. John Rell. Omar Reyes. Presente, profe. Arnoldo Reyes. Allen Reyes. Nicolás Sáez. Presente, profe. Sestangue. Emerson Tapia, parece que lo vi igual. Maximiliano Tripay y Sebastián, que también lo vi. ¿Ya? Sí, No sé profe. si alguien no quedó presente, me lo salté. Ya.
Ya chicos, que estén bien. Nos vemos la próxima profe. semana. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.